¿Qué tal, audiencia de FETV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina del Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales. El día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Tomás Vázquez. Él ya es de la casa, muchos lo conocen, él siempre está aquí apoyando a FETV, el canal de la misericordia. Pero hoy, doctor, vamos a dar una consulta gratuita a las personas que nos ven a través de estas pantallas de FETV, y nos gustaría conocer al doctor y también darle primero la bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Milady. Bueno, aquí estamos, amigos FETVidentes, una vez más con ustedes. Claro, hoy como quien dice, quitándome la casaca de Mariano y ahora poniéndome la batita de doctor, ¿no? Definitivamente el Señor nos llena de gracias, bendiciones, y qué más que nos toca entonces en este sentido poderla brindar al prójimo, y en eso estamos casualmente sirviendo. Y sí, claro que sí, vamos a hablar hoy casualmente de un tema muy bonito. Nos compete casualmente a la especialidad que curo, que soy especialista en ortopedia y traumatología, y con gusto para las situaciones que se puedan brindar. Doctor, y en este sentido vamos a hablar acerca de los traumatismos de extremidades. Y yo con este tema tengo muchas preguntas porque muchas personas suelen confundir ciertos términos entre fracturas, lesiones, traumatismo. Si no, podría explicar un poco de qué se trata, principalmente qué son los traumatismos de extremidades. Cierto. Mira, milady, lo que tenemos en este punto es que los traumatismos son lesiones en el cuerpo específicamente, y como estamos hablando de las extremidades, hablando de lo que son las extremidades superiores, hablando de lo que es los brazos y también de lo que serían las piernas, muslo-piernas, a nivel de lo que es la región de los miembros inferiores. Podemos hablar desde lo que es en miembros superiores, desde la región del hombro, o lo que llamamos cintura escapular, hasta la punta de los dedos, como también a nivel de los miembros inferiores, desde lo que es la región de la cadera hacia los dedos del pie. Y en cada una de estas regiones se puede producir una lesión, producto de un trauma, un golpe, una circunstancia a la cual llega a tener una influencia negativa en alguna de estas regiones de la extremidad y que pueda producir una lesión como tal. Entonces, ya teniendo ese concepto de manera general, es muy importante pues que el amigo FETVidente sepa que se pueden producir contusiones, se pueden producir heridas, se podrían producir a nivel ya más profundo, podríamos tener desgarros musculares, también desgarro de tendones, podríamos tener más adentro todavía a nivel del hueso, fracturas, y todavía en la conexión entre un hueso y otro, en donde llamamos articulación, entonces podríamos tener luxaciones, o lo que comúnmente podríamos llamar dislocaciones. Entonces, asimismo como tenemos en estas extremidades diferentes estructuras que nos ayudan casualmente en lo que llamamos el aparato locomotor para nuestra movilización, para la marcha y demás, pues cada una de estas estructuras se pueden lesionar con algún tipo de golpe, caída, torcedura, accidente, y entonces pueden producir una serie de lesiones en cada una de estas estructuras. Esto quiere decir, doctor, que por algún golpe, vamos a suponer, y poner un ejemplo bastante sencillo, vamos caminando por las calles, nos tropezamos, nos caemos, y ya con esta manera podemos tener una fractura o un traumatismo. Claro que sí. Es más, es muy importante en este punto, recordemos que los traumas normalmente nadie se produce, a menos que sea uno masoquista, pero nadie se quiere producir un accidente, un trauma, verdaderamente son secundarios accidentes. Estos accidentes pueden producir traumas menores, en las que, como muy bien dice, estabas caminando y te resbalaste, se te dobló el tobillo, chispa, se me dobló el tobillo, entonces se te hincha el tobillo, comienzas a tomar analgésico, antiinflamatorio, es una de las clásicas. Y a veces lo que hacemos es que pasamos desapercibidos, nos automedicamos, pensamos que hemos mejorado y quedas con un tobillo en el tiempo que, si no lo chequeas bien, si no era un traumatismo muy leve, puedes quedar con un percance que te permita luego tener secuelas o complicaciones. Sin embargo, asimismo como puedes tener un trauma leve, también hay traumas de mediana energía, ya en este sentido cuando estás realizando deportes, cuando puedes estar montando ciclismo, estás haciendo boxing, estás haciendo running, que ahora es mucho más frecuente. Y también existen los traumas de alta energía, que son ya
lesiones muy severas y que son producto por traumas muy grandes, llámese accidente automovilístico, caída de muchos metros de altura de un edificio, de una circunstancia. En este tiempo que estamos viviendo, la triste situación de nuestros hermanos en Siria y muchas fracturas. Pueden existir casualmente muchas lesiones con la situación del terremoto, en donde les caen estructuras muy pesadas. Si logran salvar la vida, pues pueden tener muchas estructuras afectadas con lesiones muy serias, que en este sentido implicaría reparaciones quirúrgicas con tratamientos muy prolongados. Entonces, esa es la forma como más o menos podríamos nosotros clasificar este tipo de traumatismos y lesiones por traumatismo a nivel del sistema musculoesquelético, o sea, a nivel de brazos y piernas. Doctor, usted toca un punto muy interesante con respecto a la automedicación. Muchas personas no le toman la debida importancia. Puede ser que, como el ejemplo que colocamos hace un momento, una persona va caminando, se resbala, se cae, se tuerce el tobillo, se lastima, dice, no le toma la debida importancia y comienza a automedicarse. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que debe tomar estas personas? Porque muchas veces automedicarse no es recomendable por parte de los especialistas como usted en este caso. Sí, mira, Milady, esto es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta que el efecto de la automedicación, primero, no quizás lo esté haciendo con pleno conocimiento de causa. Segundo, recordar que los medicamentos pueden traer efectos adversos. Y tercero, quizás lo que hace con el medicamento, un medicamento muy sencillo, es que puedas borrar el dolor de manera temporal de una lesión que puedes tener y a la cual necesites una atención más especializada. Por lo cual, si tuvimos una lesión en la cual vemos que insiste el dolor por más de 24 horas con una hinchazón muy pronunciada, si vemos una deformidad, ni se diga a nivel de cualquier lado de la extremidad que se haya lesionado, amerita que nosotros vayamos a un cuarto de urgencias. Normalmente las lesiones, producto de traumatismos que generan un cuadro o una sintomatología muy clara que puede indicarnos que tengas una lesión severa, llámese desgarro muscular o tendinoso, fracturas o luxaciones, tendríamos entonces en este sentido que acudir a un cuarto de urgencia para recibir un tratamiento oportuno y dado al tipo de lesión que podamos tener. Por poner un ejemplo, Milady, esto es tan importante porque a veces decimos, me doblé el tobillo, eso pasa todos los días y va a pasar. Pero no nos damos cuenta que en el tobillo hay una cantidad, hay primero que nada involucrado en el mismo tobillo alrededor de 3 estructuras óseas que hacen una serie de articulaciones entre ellos y cada una de estas se puede lesionar. Por cierto, estas estructuras están agarradas por ligamentos y estos ligamentos también en conjunto con tendones hacen toda una serie de una estructura de locomoción que nos permite caminar. Pero cualquiera de esas estructuras se puede lesionar. Y en el tiempo, si no le damos un tratamiento adecuado, entonces tendríamos el inconveniente que vamos a quedar con un percance o con una secuela que nos puede demorar de por vida si no le prestamos atención, como bien pides. Viendo en casa, las personas en casa, lo importante es que no dejar pasar una lesión en el tobillo por todas las articulaciones, los movimientos que implican en el cuerpo. Y pasa mucho. Date cuenta que ya sea por situación propia del paciente, ya sea por situación de lo que es el alcance que podamos tener alguna institución de salud, pues cuando vemos a veces pacientes que han pasado 2, 3 semanas, algunos hasta con fracturas que hay que operar, y ya verdaderamente el abordaje que tenemos que tener con estos pacientes a estas alturas, ¿verdad?, es muy difícil y hasta puede ser complicado en comparación con si lo hubiéramos visto en las primeras 24 horas. Tomar en cuenta que algunas de estas lesiones, en ortopedia siempre decimos que hay 5 urgencias absolutas, o sea, hay que verlo porque si no se ve de inmediato, en este punto pues puede traer un inconveniente serio en su aparato locomotor. Y entre eso están las luxaciones, que son muy evidentes porque nos dan deformidades muy grandes, muy visibles, y que definitivamente nadie quiere dormir en su casa con una deformidad como tal. Las fracturas que se exponen a través del ambiente, o sea, sale el hueso a través de la piel, es un traumatismo severo y necesita un tratamiento indicado y adecuado. Hay otros como síndromes compartimentales, compresión de la musculatura por una expansión fuerte, por un golpe traumático grande.
y lesiones que también podemos tener de fracturas en niños, donde afecta lo que es un cartílago que llamamos cartílago de crecimiento, que si dejamos esto evolucionar puede traer alteraciones en el crecimiento del niño posteriormente si no se le actúa de manera inmediata. Doctor, ahora que hablamos acerca del tema de los tratamientos, me gustaría conocer un poco más y también poner ejemplos para que queden claros a las personas en casa y tomando en cuenta los niveles de traumatismo o de fracturas. Por ejemplo, un traumatismo ligero, ¿qué tipo de tratamiento amerita? O un traumatismo grave, ¿ya qué tipo de tratamiento debe proceder por parte del médico especialista hacia el paciente? Una pregunta muy interesante. Fíjate, para que vean lo estratégico que es que una fractura, un hueso, tomemos el hueso que querramos del cuerpo. Vamos a hablar de los huesos que tenemos aquí en la mano, ¿ok? Aquí tenemos 5 huesitos que verdaderamente pues los podemos hasta palpar y en ese nivel nosotros, en ese hueso podemos tener diferentes tipos de fracturas. Y diferentes tipos de fracturas que pueden estar asociados o no con lo que es una dislocación o una luxación con el hueso subyacente. Y cada uno de esos generaría un tipo de tratamiento diferente. Entonces, englobémoslo mejor de otro punto de vista. Uno, el efecto de que primero puede ser un manejo conservador, manejo con inmovilización y medicamentos. Dos, que amerita un tratamiento quirúrgico, el cual puede ser de inmediato dependiendo de la urgencia o que puede ser a posteriori programándolo dependiendo que necesitemos o no algún tipo de evaluación preparatoria con otros estudios. Doctor, vamos a un cambio comercial, pero también es importante conocer el tema de ese proceso de recuperación por parte de los pacientes, que tal vez muchas personas en casa en estos momentos estén pasando por algún tipo de lesión y les gustaría conocer ¿cómo es ese tipo de recuperación? Muchos dirán, tengo mucho tiempo con este yeso, con este tratamiento, pero no me recupero, entonces vamos a enfocarnos en eso, pero al volver de un cambio comercial. ¿Sabías que el primer medicamento a nivel industrial fue la aspirina, utilizado principalmente como analgésico para el alivio del dolor de cabeza, lo cual después de varios años de ensayos clínicos se estableció su eficacia, reduciendo el riesgo de enfermedades de coagulación de la sangre? Recuerde no automedicarse. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, recordando la compañía acá presente, el doctor Tomás Vázquez, que gracias a sus donaciones, aportes y oraciones, nosotros nos encontramos aquí para llevarle este tipo de contenido de educación. Y también nos puede seguir a través de las redes sociales FTV05 por Instagram y también Facebook. Y si nos desean ver nuevamente, si alguien en casa se perdió esta programación, pueden volver a vernos a través de YouTube. Doctor, dándole esa bienvenida nuevamente y también antes de un cambio comercial, hablamos acerca de ese proceso de tratamiento según los niveles de traumatismo. Pero ahora vamos a hablar un poco acerca de ese procedimiento de recuperación, tomando en cuenta que cada cuerpo es distinto y tengo entendido, y según lo que usted nos ha comentado, antes de regresar al cambio comercial, se necesita y se requiere mucha paciencia. Es cierto, mi lady. Mira, amigos fetividentes, hay algo muy importante que hay que comentar. O sea, le poníamos un ejemplo, casualmente hablando de estos huesitos que llamamos metacarpianos que tenemos aquí, que lo que son los que nos hacen casualmente esta imagen que llamamos comúnmente de nudillos. Pues este hueso, si tiene una fractura convencionalmente, podríamos hablar que puede sanar, si tiene una fractura convencional, entre 3 a 6 semanas. Sin embargo, tenemos la circunstancia que tenemos un hueso muy fuerte, muy grande, más grande del cuerpo, que es el hueso del fémur, que es el que tenemos en el muslo, articula a nivel de rodilla y cadera, y este hueso, si se fractura, puede tener un periodo de tiempo de 4 a 6 meses de recuperación. Entonces, depende del tipo de lesión, más bien qué tiempo tenemos que ver, cuáles son los criterios que pueden en este sentido tomarse en cuenta para saber el tiempo de recuperación. Uno, qué tipo de hueso se está afectando o articulación, qué tipo de estructura más bien, y además de eso también en qué parte del cuerpo se encuentra. Uno. Dos, muy importante, la edad. No es lo mismo una fractura del mismo tipo a nivel de un niño
que a nivel de un adulto que a nivel de un paciente de tercera edad. Por cierto, también hay patrones de fracturas que dependiendo de la edad del paciente tiene un tipo de tratamiento diferente. 3, también lo que es el efecto de las comorbilidades que llamamos nosotros, o sea, las enfermedades que yo pueda tener de fondo y la cual también puedan comprometer ese proceso de curación, de sanación de esa fractura, de esa lesión, de esa dislocación, etc. Y 4, pues también la idiosincrasia del tratamiento. Algunos tratamientos, como decíamos, pueden ser el manejo conservador, un inmovilizador por una cierta cantidad de tiempo en conjunto con medicamentos. La otra es el tratamiento quirúrgico y si amerita 1, 2, 3 procedimientos quirúrgicos y ver que este procedimiento en el tiempo también no genere o pueda, por condiciones propias del paciente, algún tipo de complicación. Entonces, al final cae muy bien esa frase que dijiste. Las lesiones normalmente necesitan un periodo de tiempo. Tenemos una circunstancia como anecdotario. Últimamente la sociedad se ha volcado mucho al fitness. Y cuando se lesionan, porque se lesionan mucho en el fitness, llegan y lo primero que preguntan no es tanto si se van a sanar, preguntan ¿cuándo puedo volver al deporte? Entonces, hay que dar a comprender al paciente que es un poquito difícil, de verdad queda uno como el malo de la película en decirle, fíjense, es que este tipo de lesión demora 3 semanas en curar, promedio, y vieran cómo arrugan la cara, cómo se ponen, no puede ser, no puedo estar 3 semanas afuera. Sin entrenar. Sin entrenar o sin jugar. Entonces, es el tiempo que la fisiología del cuerpo tiene para regenerar, para curar, para sellar y por eso en ese punto rehabilitar al paciente. Entonces, un poco de paciencia también ameritaríamos en ese sentido cuando nosotros tenemos este percance de lesiones en el sistema musculoesquelético. Doctor, hablando también un poco acerca del tema de los deportes, personas que entrenan, que van al gimnasio, ese procedimiento, y como usted lo ha mencionado, se requiere mucha paciencia, dependiendo de la fractura, del traumatismo o la lesión que se tenga. ¿Cuál sería ese panorama para los pacientes una vez tomen su tratamiento, una vez realicen su tratamiento debidamente orientado por un especialista? ¿Cuál sería ese panorama después de ese tratamiento? ¿Volverían a sus actividades cotidianas? ¿Tendrían que tener un poco más de cuidado? ¿Cómo sería? Normalmente cuando, me acuerdo a un paciente que casualmente vi ayer, y era el efecto de que hay que brindarle al paciente las expectativas según la lesión, pero también sigue siendo dependiendo del tipo de lesión que tenga. Hay lesiones, como decíamos, muy leves y hay otras muy severas. Nosotros, y dentro de lo que es el campo de medicina deportiva, me encanta mi profesión, tiene muchas aristas y una de esas es la medicina deportiva, es tratar de buscar los mecanismos, herramientas para darle los medios que el paciente pueda tener para recuperarse lo más pronto posible. Y dentro de eso, pues pueden haber inmovilizadores, rehabilitación, nos agarramos mucho de la mano con lo que es fisioterapia y rehabilitación. Y también ahora estamos muy adentrados en lo que es la actualización de la parte médica en cuanto a lo que es medicina regenerativa. Todos los componentes que hacemos en cuanto a lo que es infiltraciones, plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento, terapias invasivas, con el fin de que la estructura no simplemente cure como si fuera una cicatriz, sino que regenere. Entonces, todo este tipo de circunstancias verdaderamente puede hacer que el atleta pueda volver y la idea es, en principio, que vuelva a su deporte. Dependerá también del tipo de lesión, hay algunas que demoran muy poco para poderse recuperar y volver al deporte, hay algunas que pueden demorar hasta un año dependiendo, y hay otras que depende, si son traumatismos de alta energía, a veces sí puede en este sentido poner en riesgo la vida deportiva de un paciente, pero todo depende del tipo de lesión que pueda tener. Mientras esté el tratamiento, doctor, ¿no pueden hacer ningún tipo de actividad física o leve? ¿O cómo sería? Muy buena pregunta. Casualmente, como les comentaba, existe lo que es la parte de medicina de rehabilitación. Trabajamos en conjunto con equipos rehabilitadores, un médico fisiatra, fisioterapistas deportivos, con el fin de que, a diferencia de un patrón de fisioterapia convencional para un tipo de lesión X, en este sentido, este equipo va a manejar este paciente con un nivel de fisioterapia deportivo, el cual va a ir llevando o integrando la parte de curación o a ayudar a rehabilitar a este paciente, pero dentro del campo deportivo que este paciente ejerce.
Entonces es muy interesante porque podemos ver cómo este paciente con un tipo de lesión que pudo haberse operado, una de las más frecuentes son rodillas, lesiones del ligamento cruzado, que vemos que pues hacemos túneles y demás en los huesos para colocar un injerto de tendón y que apenas lo hacemos en pequeñas incisiones y que este paciente como tal puede en este sentido estar caminando muy pronto, puede estar incorporándose a algún tipo de actividad física para mantener su estamina osteomuscular al día, esperando que ese proceso de recuperación pase, pues verdaderamente es muy valeroso para que este paciente pueda volver rápidamente a su entrenamiento y de eso a su actividad deportiva cotidiana. Doctor, en el caso del tema de las lesiones, y como usted lo ha mencionado, es un tema que se da con mucha frecuencia, tomando en cuenta que muchas personas en estos momentos se han abocado a la vida fitness, como lo hemos mencionado, y se da de manera recurrente el tema de las lesiones. Cierto. Nos gustaría conocer cuáles son esos indicadores cuando yo tengo que estar pendiente de, bueno, me está dando un dolorcito en la rodilla, debo ir al médico, me está molestando el codo, me está molestando alguna parte de mi cuerpo por hacer algún tipo de peso. ¿Cuál sería esa recomendación? O si ya es recurrente asistir a un médico una vez sienta algún tipo de molestia, algún tipo de incomodidad. Pregunta muy anecdótica. Fíjate, Milady, tienes toda la razón. El ser humano tiende a hacer las cosas a veces al revés. Teóricamente, para buscar un deporte, yo debiera primero ver si tengo una condición física adecuada para ese tipo de deporte y la intensidad de ese deporte. Y dos, ver si yo aplicaría por mi fisonomía, por mi constitución física, por mi condición física a ese deporte. Normalmente no hacemos eso, normalmente nos vamos al deporte y yo quiero que yo me acople al deporte como tal. Puede que yo pese 300 libras, puedo ser yo un luchador de sumo, si le recuerdan, estos que son así, bien gorditos, bien frondosos, y con esa constitución yo quisiera hacer ciclismo. O sea, no va un deporte con otro. Como por lo menos lo contrario, personas, damitas, que son de estructuras muy delgadas, que son muy elásticas, quieren hacer deportes de impacto. Entonces, esto hace que haya un choque entre lo que es su constitución física y el deporte que vayan a realizar y se propensan mucho más a lesiones. Es más, todavía hay, en base a como tú comentas, ahorita todo es fitness y hay pacientes que hemos tenido que practican dos deportes, pero hacen uno que es danza, que involucra que sean ejercicios de estiramiento, elongación y demás, y quieren por ahí mismo luego jugar fútbol, que es un deporte de fuerza, de estamina, de contención muscular. Entonces, el practicar uno y lo otro con las consideraciones que hay que tomar en su preparación son completamente diferentes y contrarias. Y tratar de mezclar una cosa con la otra nos puede propensar a lesiones. Entonces, primero es prevenir, es saber si este deporte estaría listo o más bien yo estaría listo para este deporte, no al revés. Y segundo, ver qué puedo yo acoplar en eso. Segundo, si soy una persona que de por sí puedo tener una enfermedad o demás, asistir a un médico y que este médico me haga una evaluación y le diga si yo puedo tener las condiciones necesarias o en base a una patología que pueda tener de fondo, puedo yo aplicar para realizar este deporte. Y tercero, como muy bien dices, ya practicando el deporte, si veo una mínima lesión que no es algo convencional por fatiga o demás, sino ya genera un dolor en el cuerpo, es recomendable que en este sentido podamos ir al médico y que nosotros podamos hacer la evaluación para ver que no se esté dando el inicio de una lesión que después pueda ser una alta completa en el deporte que estás realizando. Doctor, esas recomendaciones y también ese mensaje que usted le quiera brindar a la audiencia de FTV, precisamente de su programa Medicina del Día, para que estén anuentes a no la automedicación, asistir al médico cuando se requiere y también lo importante es ese chequeo, porque muchas personas hacen ese procedimiento de tratamiento, muchas personas asisten al médico, sin embargo, una vez finalizan este proceso de tratamiento y de recuperación, se olvidan del especialista y no van. Siempre es importante hacerse un chequeo una vez al año de manera general ante un médico de sus exámenes generales, de sus situaciones de salud. Y también no escapamos nosotros dentro del componente
fisiológico del aparato locomotor y también ahora en el tema que hablábamos mucho de deporte, pues hacerse un chequeo previo para saber si tenemos pues las estructuras necesarias y todo lo que podemos tener nosotros o darle herramientas para que pueda realizar su ejercicio o su entrenamiento o su deporte de la forma que podamos evitar lesiones. Y estar pendiente que en este punto, a la mínima circunstancia que nos pueda molestar, pues acercarse a nosotros para ver en qué podemos ayudarlo y evitar que esto pueda ser una complicación mucho peor. Así es, tratamientos, tomarle la debida importancia a las lesiones y también a las lesiones como traumatismos, fracturas. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Fueron uno de los temas que tocamos aquí en su programa Medicina del Día, reiterando la compañía del doctor Tomás Vázquez. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos de manera excelente con ejemplos de lo que se tratan los traumatismos de extremidades y todo lo que involucra al cuerpo. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina del Día. Será hasta la próxima. Nos vemos.